¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Aprovechamos que estamos solos para hacerlo sin el barbijo, que en un momento nomás, en un ratito, lo vamos a incorporar cuando estemos frente a nuestros invitados del día de hoy. Por lo pronto, comenzamos con una frase que tiene que ver con Pepe Mujica, que me sorprendió, o no tanto, ¿no? Porque un hombre desde afuera y con la sapiencia de lo que significa un Pepe Mujica, manifestó: la Argentina duele, tiene una enfermedad de odio muy grave. Quizás a partir de ahí, a partir de esas palabras, uno tendría que empezar a reflexionar de lo que nos está pasando, ¿no? Esta semana que acaba de culminar ha sido muy emblemática, sencillamente por una disposición que se tomó por un DNU a partir del gobierno de la Nación y por la actitud que ha tenido quizás el gobierno de la ciudad de no acatarla, ir a la justicia, después de esa justicia también, por lo pronto, revertir un fallo a través de otro dictamen de otra parte de la justicia. Esto habla a las claras, más allá de quién tenga o no tenga razón o los motivos que impulsen a cada uno a llevar adelante una iniciativa, lo que queda claro es que hay una división muy grande en la dirigencia política que ojalá empiece a subsanarse, porque esa división atenta contra el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Es una pena que esté pasando todo esto, porque hoy estamos debatiendo si hay presenciabilidad, pero en un marco en donde parece que se disputa los intereses de cada uno de los sectores, ¿no? De esa famosa grieta. Y como de grieta vamos, o nos interesa tanto, o se habla muy a menudo, en un ratito nomás se va a encontrar con nosotros acá en un reportaje exclusivo Jorge Ceballos, el hombre de Libres del Sur, que anda recorriendo la provincia de Buenos Aires y también algunos lugares del país para conformar una tercera posición, y también habla acerca de la situación política de este país, que es bastante compleja, ¿no? Y habla también, ¿sabe de quién? De Randazzo. En un ratito nomás Jorge Ceballos va a ampliar de todo esto que yo le estoy anticipando. También nos va a acompañar Juan Pablo Nardo, que es el concejal de Morón, más precisamente de Juntos por el Cambio, anunciando la incorporación de dos radicales y que terminan conformando un bloque en ese distrito de 8 concejales de Juntos por el Cambio. Habla, obviamente, no solo de esto, sino también de un distrito en donde Juntos por el Cambio fue gobierno hace poco, y le vamos a preguntar también los motivos por los cuales cree que ha perdido y también qué opina de esta pandemia a un sector que pertenece a esa grieta que hablábamos hace un rato. También nos va a acompañar, como siempre, Amelia Franchi, la doctora, que nos viene a hablar acerca de la situación esta crítica que se está planteando mucho por estos días con la cantidad de camas, la ocupación de la cantidad de camas, tanto en el ámbito público como privado, y que tiene que ver con obviamente la salud, ¿no? Y en definitiva con un montón de reuniones que se vienen llevando adelante desde hace varios días entre los distintos agentes de salud, insisto, tanto privado como público. Un tema bastante complejo y nada indica que hacia los próximos días esto se vaya a solucionar rápido. Por el contrario, aquellos que están y que son entendidos en la materia pregonan un futuro bastante complejo en cuanto a la disponibilidad de camas en el ámbito de la salud. Así que de esta manera vamos a dar comienzo a Aciertos y Errores con una temática que sucedió en el ámbito del distrito de San Martín. Ahí el intendente habla de otras temáticas que no tienen mucho que ver con la pandemia, pero sí tienen que ver con la problemática de la gente, y es el tema de la seguridad. En ese caso, Fernando Moreira lo que mostraba era una cantidad de patrulleros que la municipalidad incorporó para prevención de la ciudadanía. Es muy importante en esta etapa poder dotar de estructura, de herramientas a la policía de la provincia. En este caso hay patrulleros, hay micros, hay una morguera que también era importante, una grúa, y además tecnología con drones, computadoras. Bueno, es muy importante para combatir el delito tener todas las herramientas necesarias. Ahí veíamos las imágenes del intendente de San Martín en una entrega de patrulleros, porque sin lugar a duda el tema de la seguridad es algo que preocupa a gran parte de la sociedad, en un momento en donde la pandemia parece llevarse todos los protagonismos, ¿no? Todas
las altas de los casos. En un ratito vamos a hablar de eso con Amelia, a ver qué opina, porque hay muchos idas y vueltas, ¿no? Lo decíamos al principio, ¿no? Un gobierno que manifiesta que no tiene que haber presenciabilidad en las clases y una oposición que dice que sí, recurre a la justicia le produce un amparo, ese amparo después resulta que lo deja de lado otra parte de la justicia y así estamos. Pero bueno, mientras tanto, sí, seguimos en un año que es, sin lugar a dudas, es electoral y hay distintos actores que también están haciendo un trabajo interesante, porque pareciera que hoy la política se dirime entre dos sectores, ¿no? Entre la oposición y el oficialismo, entre el peronismo y Juntos por el Cambio, pero existe la posibilidad de una tercera vía. Bueno, siempre está, digamos, en las elecciones uno ve que hay un alto porcentaje de gente que no comulga con las ideas mayoritarias. Y un hombre que viene laburando hace mucho tiempo en la política y con esta posibilidad de alternativa es sin lugar a duda Jorge Ceballos, que es el referente provincial de Libres del Sur. Y hay un laburo que quiero que me cuente él. Antes que nada, Jorge, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. No, el agradecido soy yo, siempre es un gusto. Contame un poco, están laburando mucho, a pesar de un momento crítico como es esto de la pandemia en la República Argentina, y hay como, no sé si adhesión, pero sí lugares de encuentro con esta alternativa política que no representa o no tiene nada que ver con las dos que están en pugna, ¿no? Sí, por suerte, digamos, y para sorpresa en muchos casos, esto viene siendo así en la provincia, venimos desarrollando esta propuesta ya en 110 distritos, ¿no? De los 135 ya en 110 venimos construyendo esta propuesta que plantea salir de esta grieta, que no ha sido beneficiosa para los argentinos en ningún aspecto, ¿no? Uno ve que discuten la cuestión sanitaria y la pandemia desde intereses electorales, se tiran fallos por la cabeza uno y otro, pero la sociedad tiene la impresión de que no discuten el problema de ellos, ¿no? Bueno, tenemos un problema económico, obviamente, la inflación es el dato principal, el 4,8 el mes pasado, particularmente en el tema de los alimentos, que es en lo que gastan la mayoría de las personas con ingresos fijos. Este crecimiento de la pobreza esencialmente son clases medias que se empobrecen, ¿no? Yo lo percibo, por ejemplo, en el trabajo social que hay de economía, por ejemplo, en las huertas comunitarias, vienen a trabajar agrimensoras, licenciadas en el tema ambiental, o sea, gente con estudios terciarios, claro, que viene allí por un plan potenciar muchas veces a eso. La verdad que eso habla también, al trabajo en concreto lo beneficia, le da calidad porque hay gente con mucho conocimiento, pero también nos dice que estamos en una Argentina en decadencia, ¿no? Que la clase media en este país, los hijos de la clase media, la aspiración sea tener una bicicleta para salir a repartir pizza o hacer algún delivery, no es la clase media que yo, que ya tengo unos años, conocí, ¿no? Que cuando estudiaba podía progresar y mejorar la situación de sus padres, ¿no? Entonces, estamos llevando esta idea diciendo que el problema que tiene la Argentina no es de la pandemia. Tienen raíces anteriores que llevamos muchos años mal. Claro, en todo caso, la pandemia habrá potenciado toda esa situación, digamos, que ya venía siendo crítica desde antes, ¿no? La agravó porque veníamos de una gestión de Macri que fue un desastre en la economía. Tampoco fue feliz los últimos años de Cristina, por eso perdió con Macri. Entonces, pero llevamos décadas mal. Entonces, todas las administraciones están involucradas y creo que hay un cuestionamiento serio de la sociedad hacia la dirigencia política. Entonces creo que la dirigencia política tendría que pensar con un poco más de humildad en el terreno de no pensar solamente en su reelección, en su criterio de éxito es cada 2 años cómo me vuelven a elegir o qué trampolín tengo, sino cómo resuelvo los problemas, porque acá crecen los patrimonios de los políticos cuando la economía le va mal, pero a los argentinos le va cada vez peor. Claro, a ver, uno te escucha y queda claro, digamos, que no tenés, o sea, no hay una línea en paralelo, digamos, con la política del gobierno y obviamente tampoco con la de la oposición, digamos. ¿Vos cuál querés que, más allá de este momento de pandemia, considerás que es el trabajo, es la desocupación, es la pobreza? ¿Qué es la economía también en este marco, ¿no? ¿Qué es lo más
urgente a tener en cuenta como una política de Estado, digamos, para que... Lo urgente es volver a crecer, ponernos de acuerdo para que la Argentina vuelva a crecer y estructurar la Argentina en base al trabajo. ¿Vos crees que eso no quiere el gobierno, digamos? Porque, no, ¿cómo lo ves vos, digamos? Porque a mí me cuesta creer que el gobierno no quiera crecer, digamos, principio, digamos, ¿no? O sea, este gobierno, o cualquier gobierno, ¿no es cierto? Porque me parece que tampoco le conviene a ellos, digamos, ¿no? Bueno, el tema es que esta polarización lo que no permite es alentar acuerdos que nos permitan crecer, porque hoy en estas democracias que nosotros estamos viviendo, no son una democracia con una hegemonía de un sector que le puede imponer un proyecto a otro. Entonces, es necesario que haya acuerdos de política de Estados en el tema de seguridad, en el tema de la economía, que nos permitan darle continuidad a determinadas políticas para que no tengamos la historia de estos últimos 30, 40 años, donde la Argentina crece un año y crece 3. Entonces, el balance final es lo que tenemos, 42% de pobreza. Sí, es un montón. 60% de jóvenes en la pobreza y de niños. Entonces, eso no es casualidad. Y la salida no es con más planes. La verdad que se anuncian que voy a dar este subsidio, que voy a aumentar. Bueno, sí, ahora es un paliativo y hace falta. Pero el 2001 quedó lejos. Yo vengo de esa crisis del 2001. Pasaron 20 años. Ya basta de apostar a los subsidios y los planes. Y yo creo que lo estructural es el trabajo. Nos tenemos que poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo que tiene que volver el ferrocarril. Los empresarios no necesitan el ferrocarril para poder exportar, para traer las materias primas y no tener que pagar la logística que están pagando, los gastos que salen. Hay como una especie o como una iniciativa de política en fortalecer el crecimiento de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Ojalá, digamos, ¿no? Porque quedó claro que ha habido políticas para hacerlo bolsa, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero no hay inversión. Vos fijate, la política de China, que ahora está con el plan de la ruta de la seda, que ellos lo llaman, involucran alrededor de 67 países, incluidos muchos europeos. El 85% de la inversión que hace China es en infraestructura ferroviaria. Las inversiones vinculadas al tema de la ruta de la seda están vinculadas a eso. El tema de la inversión en materia ferroviaria lo hacen los países desarrollados. Tenemos que mirar un poco eso. Siempre decimos que hay que mirar para ese lado, pero hacemos lo contrario. O sea, Europa tiene unos trenes de excelencia y en muchos casos inclusive en manos del Estado, ¿no? En Francia, por ejemplo. Estados Unidos también tiene la red ferroviaria más extensa del mundo. Rusia tiene un gran sistema ferroviario y China, bueno, Japón, están desarrollando trenes de alta velocidad que van a 300, 400 kilómetros, que es menos contaminante, que es más seguro. Pero el tema de ese, además del transporte, es un multiplicador de manos de obra. O sea, porque vos tenés el personal que trabaja ahí, que requiere indumentaria, tenés toda la parte de industria ferroviaria, que es los talleres, etc. Argentina llegó a tener 37 talleres ferroviarios. 37, lo destruimos a todo. Bueno, pero no se discute nunca cómo nos ponemos de acuerdo a eso. Y yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo. Se puede poner de acuerdo un trabajador y un gran empresario, porque creo que los dos se van a beneficiar. Y un productor que le están pagando una miseria por lo que él trabaja, pero llega a la góndola en otro precio porque hay un montón de costo en el medio, la logística y algunos comercializadores que se avivan. Y el gobierno anunció esta semana un plan de obra pública y demás. ¿Vos crees que la obra pública es un paliativo a este momento de crisis? Es indispensable, porque la Argentina necesita obra pública, pero hay que hacer una obra pública de dimensión. Hasta ahora creo que se está pensando más en el Fondo Monetario, en el acuerdo con el mismo, que en realmente darle desarrollo a la economía. Fíjate, en plena pandemia, lo que gastó la Argentina comparado con países de la región, gastó mucho, invirtió menos del Producto Bruto que lo que invirtió Chile, que lo que invirtió Perú, pero mucho menos, ¿no? 4 o 5 veces menos en algún caso. Bueno, pero eso dicen que no tienen plata. Bueno, pero ¿cómo salimos si no invertimos? Tenemos que atraer inversiones e invertir nosotros, y tenemos que invertir en la ciencia. No está claro por qué no empezamos a fabricar la vacuna nosotros antes. ¿Por qué la vacuna se fabrica acá, la mandamos a México, de ahí fue a Estados Unidos y todavía no llegó? La verdad nadie me lo puede explicar a eso. Entonces, bueno, hay que invertir en ciencia. Ese es el camino. Ciencia aplicada a la economía, la investigación, digamos, aplicada a eso. Si no, vamos a quedar rezagados. Y yo por ahí lo que me acuerdo mucho en lo que manifestás es que no hay un acuerdo político en general, digamos, ¿no? Porque por ahí yo te escucho y también creo que me resulta
difícil creer que los sectores que gobiernan no piensen de esa manera también. Pero vos fíjate que quieren imponerse unos a otros constantemente. Llega uno y deshace lo que hace el otro. Y discuten. Están bailando arriba de los muertos, lamentablemente. Sí, sí, Están discutiendo la pandemia desde el punto de vista si corremos de acá a una fecha de la elección, si no la corremos, quién queda mejor con uno, quién queda mejor con otro. Mientras tanto no dicen cómo vamos a paliar las consecuencias de restricciones que se vienen. Bueno, eso es lo que yo creo que tiene que ser una propuesta de salir de esa grieta y construir una alternativa, que tiene que buscar, bueno, las coincidencias. Yo he hablado con Lifchin, ex gobernador de Santa Fe, con Florencio Randazzo, con el ex intendente de Mar del Plata, Pulti, con el actual intendente de Chivilcoy, Britos, con todo vengo hablando. Estuve en Carmen de Areco ahora, en Chascomún, todos lados vengo recorriendo diciendo, muchachos, pongámonos de acuerdo y ofrezcamos algo, porque digamos, la sociedad está esperando algo, no está de acuerdo con estos dos polos de la grieta, está fastidiada. A ver, en ese marco hay una pregunta que me surge y tiene que ver con el sector, si se quiere, para calificarlo de alguna manera, del progresismo, que pareciera que no tiene cabida en este esquema, no de gobierno, sino en este esquema político, ¿no? Porque ha tenido un proceso como de desgaste, ¿no? Y yo considero que el progresismo, o parte del progresismo, es fundamental en un ámbito político, digamos, ¿no? Yo creo que sí, obviamente. Creo que queremos construir una sociedad donde... ¿Y por qué crees que no tiene ese...? Porque yo bueno, tengo muchos amigos, digamos, que coinciden... Y bueno, en la sociedad a veces se buscan atajos. O sea, y se fomenta esta idea de que el tema principal, en algún caso, es que se vaya Cristina. Y después fue de que hay que ganar la derecha, que se vaya Macri. Entonces, ahora, siempre este tema de votar, aunque no esté convencido, negativamente y no positivamente, es decir, por los que representan mis ideas, no ha dado resultado. En realidad tiene que haber también una reflexión en la sociedad, porque todos los que han gobernado ahora lo elegimos todos. A veces yo le digo, cuando critican tanto a los jóvenes, le digo, muchachos, no critiquen tanto a los jóvenes, porque este país, la responsabilidad de cómo está, lo tenemos los adultos, que elegimos a los dirigentes que tuvimos. Entonces no le echemos la culpa a ellos de todos. Jorge, pero ¿no crees vos que el progresismo a veces no tiene dirigentes, o sea, no sé si fuertes, pero a veces uno termina viendo que los sectores progresistas terminan comulgando con sectores de derecha o inclusive hasta con el mismo peronismo y se desvirtúa o se diluye, digamos, ¿no? O sea, como, ¿no lo ves a eso vos? Seguramente debe tener un montón de cosas que explican que no hayamos tenido más peso en las decisiones en la Argentina. Obviamente, eso es una materia pendiente que tenemos que ver y observar. Porque, bueno, el tema es un equilibrio, porque hacer una cuestión un tanto sectaria de no tener alianza con nadie te puede llevar a solamente hacer testimonio. A quedarte. Hacer acuerdos te puede llevar también a que se diluya tu perfil. Bueno, hay que encontrar un camino que sea de acuerdos, pero donde se mantengan dentro de la construcción que hagamos las ideas que nosotros tenemos. Por eso este tercer espacio no puede ser, digamos, solamente lo identificado con un solo sector. Tiene que haber pluralismo allí y el espacio progresista tiene que tener su lugar, me parece, de preponderancia, de notoriedad en ese terreno, porque me parece que la Argentina que queremos, aún con el nombre o progresista u otro nombre, podemos tener coincidencias todos los que confluimos. Recién dabas algunos nombres, como el caso de Lifchi, y puntualmente el tema de Randazzo, un hombre que ha sido fundamental en la elección del 2017, ¿no? Creo que sí, 2017, fundamental, digamos, porque hubo críticas, pero después desapareció de la política. Randazzo, ¿existe la posibilidad de que en esta idea y conformación de Tercer Fuerza sea parte? Yo creo que existe esa posibilidad. Yo he hablado con él, me he reunido con él. Él está activo, charlando. La decisión la va a tomar él, obviamente, pero es una persona que no necesita mucho tiempo para instalarse, es conocida. Y creo que el tema primero, creo que tiene alguna ejemplaridad, porque no aceptó un cargo que nadie se hubiera negado en el 2015, cuando él había dado la palabra que era candidato a presidente o no era nada. No aceptó el cargo de gobernador. La verdad que no sé cuántos encontraría en la clase política que puedan tener esa decisión. Y después me parece que el tipo está bien, algunos le endilgan también que gracias a eso también el macrismo fue gobierno. Pero él cumplió su palabra. Él dijo una cosa y después no cambió. Hace falta eso.
Hace falta creer en la palabra. Y después el otro tema, en realidad el macrismo llegó por un mal gobierno del anterior, no hay que echarle la culpa a nadie. No, bueno, está bien, pero... En realidad se fueron mucha gente. Bueno, pero algunos manifiestan que en la provincia de Buenos Aires está la madre de todas las batallas y ahí es bueno, donde... pero con ese criterio siempre tenés que terminar apoyando al mal menor. Entonces, alguna vez cambiemos, porque cuando gobierna ese mal menor no lo hace bien. ¿No? Acá este país, digamos, Macri es un desastre, pero acordemos que Macri gobernó 4 años y este país viene mal hace 30 años por lo menos. Algo tienen que decir los demás, ¿no? No le podemos echar solo la culpa a Macri. Yo, está claro que nunca tuve una alianza con Macri, jamás. Y no estoy de acuerdo, no voy a estar con Macri. Ahora, hay una responsabilidad del resto de la dirigencia. Sí creo que hay que tener política de Estado donde acordemos todos algunos puntos centrales. Entonces yo creo que Randazzo es un gran aporte a la política si él decide, digamos, participar en esta elección. Ojalá lo haga y podamos conformar un tercer espacio con el socialismo, con Randazzo, Libres del Sur, todos los que estamos, vecinalismo. Yo vengo recorriendo la provincia y hay muchos vecinalistas también que ven que en sus localidades la gente está hastiada y que busca que le resuelvan los problemas concretos y que no haya tanta dialéctica y tanta pelea y tanta judicialización de la política. Hay que gobernar y no andar todo el día llevando la política a los tribunales. La última, ¿qué opinás de la situación con el crecimiento de la pobreza, de la situación de las organizaciones sociales que han tenido un rol fundamental a lo largo de este tiempo? Sin duda, sin duda. Yo creo que los trabajadores de la salud, los docentes también, trabajando en su casa con el tema de la virtualidad muchas horas, y los que no son muy reconocidos son la gente de las organizaciones sociales que en plena pandemia estuvieron allí resolviendo el problema de mucha gente que no tenía para comer, porque acá se cerró la economía y había gente que se le cortaron todos los ingresos, ¿no? El albañil, empleadas domésticas, la gente que hace recicladores, toda esa gente no tenía y se sí, aquellos que trabajan de manera informal, digamos, la están pasando muy mal. Y se pasó en un momento, ¿te acordás cuando fue el problema de los sobreprecios en marzo? Se resolvió recién en mayo, hubo 3 meses que no había ninguna ayuda y las organizaciones sociales estuvieron ahí arriesgándose, porque digamos, hacer eso era salir. No se juntaban en un comedor, había viandas, pero había que cocinar, había que salir a hacer las compras, había que llevar a los domicilios. La gente se contagió, arriesgó su vida. Nosotros en el caso nuestro hicimos cumplir a rajatabla el protocolo, pero nunca nos quedamos guardados, siempre salimos y creo que hay que reivindicarlos también, ¿no? Pero insisto con otro tema. Yo vengo de una organización social, pero basta de planes, basta de subsidios. Y la estructuración de esta Argentina tiene que ser el trabajo, que haya trabajo registrado. No banca más esto. Hay muy pocos trabajadores en blanco. No banca el sistema previsional en esas condiciones. Sí. Tenés un problema futuro muy, muy grave. Tenemos un problema presente. Sí, tal cual. El presente y a futuro. Jorge, te agradezco mucho tu presencia. Y bueno, y espero que después cuando se conforme esta tercera alternativa o tercera vía, como se le dice, nos cuentes más en detalle. Con todo gusto, siempre es un gusto estar con tu audiencia. Jorge Ceballos, el hombre de Libres del Sur, muy clarito en una mirada que tiene que ver con esta situación, ¿no? Tiene que ver porque plantea, no sé si una especie de pacto político, pero sí una especie de donde la dirigencia política aúne ideas y criterios para el beneficio de toda la sociedad. Vamos a una pausa. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín.
Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Vamos al distrito de Morón, en este caso me acompaña Juan Franco Nardo, con una noticia que tuvo mucho impacto en esta última semana, y es que se agrandó Juntos por el Cambio de Morón, ¿no? Y este bloque, que ya contempla casi a 8 concejales, tiene su origen, o al menos en este momento, es a partir de una interna radical que fue muy confusa, o al menos no quedó muy claro. Recién esta semana empieza a desandarse todo ese camino en función de que reconocieron quién ganó y quién perdió. Antes que nada, gracias por tu presencia, Juan, y contame un poco cómo es esta situación que tiene Juntos por el Cambio de Morón en el bloque de concejales de ese distrito. Gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, la interna que se dio a nivel provincial de la UCR fue hace aproximadamente 15 días. Se da a nivel provincial entre Pose y Maxi Abad. El ganador a nivel provincial fue Maxi Abad. A nivel local, en Morón, en el ámbito provincial, ganó Pose, pero a nivel Morón local ganó Maxi Abad, con lo cual la presidenta actual... ¿Cómo es eso? A ver, no, me queda un poco claro. A ver, contame un poco. A nivel provincial gana Pose. No, a nivel provincial. Perdón, Maxi Abad gana. A nivel local gana Pose. En Morón ganó Pose. Perdón, ganó Maxi Abad. Sí. La presidenta de la UCR que salió electa es Silvina Samparisi, que es la nueva presidenta de la UCR y actual concejal de Morón, que entró en suplencia de Natalín Farabelli, y hoy, junto con el concejal Moreto, que había armado un monobloque de la UCR, están integrando Juntos por el Cambio. A ver, esas personas, digamos, del radicalismo, que hasta antes de la elección tenían un bloque propio, digamos, a partir de la decisión de la elección, ¿terminan siendo parte de Juntos por el Cambio o ya había conversación? Veníamos entablando diálogo con el monobloque de Moreto, que era el único concejal hasta ese momento. Unos días antes de la elección asume Samparisi, con lo cual la UCR tenía 2 concejales, y ya veníamos en conversaciones y entendíamos todos que luego de la elección interna, que ellos definan sus autoridades tanto a nivel provincial como local, necesitábamos armar un bloque todos juntos, que hoy somos 8, porque las diferencias o las pocas diferencias que podamos tener las íbamos a dirimir internamente y no en internas abiertas contra el oficialismo. Yo te decía erradamente que vos tenías tu origen en el radicalismo, pero en realidad sos un hombre del PRO, digamos. ¿Cómo te hiciste a la política? Me hace una historia por ahí hasta cómica. Yo trabajaba en una casa de deportes en Florida y Corrientes, y siempre quise trabajar en política, y en el PRO no tengo familiares políticos, no tengo amigos en la política, o no tenía en su momento. Le escribí una carta a Mauricio que quería trabajar con él, y un día vino a comprar a la Casa de Deportes el ministro de Educación de la ciudad, actual senador provincial Esteban Bullrich. Nos ponemos a hablar, a dialogar sobre política, me dice si me interesaba la política, le dije que sí, que mucho. Me invitó a trabajar con él, y a partir de ahí arranqué en el gobierno de la ciudad. Luego conocí al que fue el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, que me dio la oportunidad en Morón de desarrollarme, donde yo soy oriundo y donde me interesaba ¿Sos hacer de Morón? política. Soy de Morón, sí. ¿De qué parte? De Castelar. A ver, ¿por qué el PRO? El PRO porque, como mucha de la gente estaba cansado de la política, entendía que de un lado la UCR tenía muchos valores pero no encontraba gestión, del peronismo tenía mucha política pero faltaba gestión, y entendí luego de la gestión de Mauricio en Boca y de escucharlo y de conocerlo que era donde me quería sumar. A los poquitos meses de haber ganado la jefatura de gobierno me sumo a la gestión, y ahí desde adentro uno va viendo que hay cosas que lo entusiasmaron y que lo fueron llevando a desarrollar
toda la carrera dentro del PRO, que es donde me siento identificado 100%. ¿Y esas ganas, digamos, siguieron intactas, digamos, después del periodo de gobierno del PRO, tanto en la provincia como en Nación, de estos 4 años que tuvieron de gobierno pasado? Claro. Sí. Intactas, con replanteos, con autocrítica, sabiendo en qué nos equivocamos, en qué no nos podemos volver a equivocar si queremos volver a ser gobierno. No hubo mucha autocrítica, digamos. Sí, hubo. Mauricio la ha hecho públicamente, la ha hecho en un libro. ¿Qué autocrítica hizo Mauricio? No sé. Mauricio, en particular, habló de que no podía dar todas las peleas juntas, de que en la economía no se lograron los objetivos, de que la inflación, que se creía que iba a ser más fácil bajarla, no se pudo bajar tanto. Hubo autocrítica. María Eugenia hizo las suyas, Ramiro hizo las suyas en Morón también. Entendemos que ya es momento de mirar para adelante y empezar a construir nuevamente, con esas autocríticas hechas, un futuro que nos permita mayor gobernabilidad de la que tuvimos. No puedo dejar de preguntarte una situación que tiene que ver con la actualidad, digamos, ¿no? En donde uno ve muy marcada una situación de grieta, ¿no? En donde no se está poniendo sobre la mesa, al menos esto es personal, digamos, no se está poniendo sobre la mesa la situación de lo que tiene que ver con una pandemia, y pareciera que hay como dos sectores en pugna que buscan beneficiarse de manera personal y poco interesa lo más importante, que en este caso para mí es la pandemia. ¿Vos ves lo mismo? Veo que hay un sector que sí está muy engrietado, por decirlo de alguna forma, y veo un sector muy dialoguista, que es el que a mí me representa, que es el de Horacio Rodríguez Larreta, es el de María Eugenia, es el de Ramiro Morón, y que busca que a través del diálogo poder construir una situación tan adversa o tan trágica como la que estamos viviendo todos los argentinos, porque pasa en todo el país. Ahora, no por eso nos vamos a dejar llevar por lo que diga el presidente, sin poder plantear nuestras ideas, nuestras dudas, nuestras diferencias. Yo siento que a veces se toman decisiones autoritarias, unilaterales, sin diálogo, sin consenso, y eso no conduce a nada. Horacio estuvo más de un año, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la ciudad, estuvo más de un año sentado en una mesa, dialogando, aportando ideas, escuchando, muchas veces subestimado, muchas veces lo han expuesto públicamente, y sin embargo puso la otra mejilla, estuvo, bancó la situación ¿Vos nacional. crees que Larreta es una víctima de esta situación? No, una víctima no, pero sí ha puesto lo que tenía que poner como dirigente para que los argentinos estemos mejor. Cuando esa postura que uno pone se la quieren llevar por delante, que es lo que está pasando ahora, entiendo que está bien el planteo que hace Horacio de decir hasta acá. Sin diálogo, no. Con diálogo nos sentamos en la mesa. Bueno, está bien, pero qué sé yo, lo último que ha pasado tiene que ver con esta, que recurrió a la justicia. La justicia propuso un amparo para que continúen las clases, digamos, presenciales, y después hubo otra parte de la justicia que dijo lo contrario, pero eso no se acata, digamos. Hay justicias que se acatan y otras no, digamos, según el lugar. Por eso a eso voy cuando planteo esta situación de grieta, digamos, que pareciera que cada uno hace lo que le plazca, para decirlo de alguna manera. Por eso te repito, Horacio estuvo un año sentado y acompañando todas las decisiones del gobierno. Esta última, la de la presidencialidad, la tomó, y lo dijo Alberto, de forma solitaria, a mi entender autoritaria, sin diálogo, sin consenso. Bueno, es autoritaria porque es un DNU, es algo que legalmente está lo puede dentro hacer de la Constitución, digamos, entonces no es autoritario, digamos. Restemos la palabra autoritaria, sin diálogo, de forma solitaria. Vos tenés que rodearte de los ministros, en contra hasta de sus propios ministros. O sea, los ministros le aconsejaron que las clases sean presenciales y lo salieron a decir unos minutos antes de lo que él anunció. Entonces digo, si no te rodeás ni de tu propio equipo, ¿cómo pretendés que la oposición, que tiene sus ideas, tiene sus valores, acompañe lo que vos estás tomando en soledad? Bueno, está bien, pero la oposición también tiene su dispersidad, digamos. Yo no creo, vos recién me decías, hacías una diferencia entre las personas de Juntos por el Cambio y otras, digamos, qué sé yo. Patricia Bullrich es la presidenta del PRO, digamos, y tiene una actitud, sí, no sé, no, o sea, digo, pero es política, es un cargo político. El resto son cargos de gestión. Bueno, tenemos responsabilidad de gestión, digamos, es la presidenta, lo representa. Si me preguntás a mí, yo soy más ala dialoguista de Horacio. Ahora, no quita que uno tiene una responsabilidad de gobierno y otro no.
Uh-huh. El que se tiene que sentar en la mesa es Horacio. Cosa, digamos. No es poca cosa. El que se sienta en la mesa es Horacio y dialoga. Ahora, cuando le cortás el diálogo es muy difícil. Siguieron dialogando. Ahora parece que lo invitó otra vez el presidente. A ver, contame un poco de Morón. Y Morón, porque también en Morón ustedes también están con las puntas de lanza en la mano. Mirá, Morón está mal, la gestión no arranca, yo lo denomino la no gestión de Lucas Gui. Hay mucha inseguridad, muchísima, hay marchas todos los días, tenés en Morón Sur, en Burgos y Eva Perón marchas, en la centralidad de Aedo, comerciantes y familias pidiendo que por favor aparezca un patrullero porque les roban todos los días. En Castelar, Palomar y Villa Sarmiento, tierra de nadie. Como consecuencia de eso, hemos pedido la interpelación del secretario de Seguridad para que nos venga a contar, a explicar cuál es el plan para Morón de seguridad. No hay nada, no tenemos cámaras, no tenemos... Nosotros en el 2015 agarramos una Secretaría de Seguridad destruida. En lugar de quejarnos, ¿qué hicimos? Ramiro Tagliaferro decía, donde empiezan los números acaban las palabras. Triplicamos el presupuesto de seguridad, armamos una central de monitoreo nueva, 8 destacamentos policiales, ojos en alerta, botones antipánicos. Si no te pones, en un mes trajimos 30 patrulleros, 0 kilómetros para la policía bonaerense. Bueno, lo que estoy diciendo es, si no le ponen empeño, si la seguridad no es prioridad para el distrito, no va a arrancar. ¿Y por qué crees que no los acompañó la sociedad en Morón a ustedes? Si con toda esa, digamos, al menos en el tema de la seguridad, que vos también lo reflotás en este momento en contrario, digamos, de la gestión del gobierno actual, ¿no? Por lo que te dije antes, si tuvimos errores y ya hicimos la autocrítica. En Morón quizás entendíamos que a través de las obras, que venía muy retrasado Morón en materia de obra pública, porque hicimos también cantidad de obra pública, creíamos que a través de las obras era lo que necesitaba la gente y nos faltó quizás un poco de cercanía con el vecino. Eso ya lo tenemos claro, no va a volver a cometer el mismo error, sea Ramiro el intendente o sea quien le toque conducir Juntos por el Cambio Morón, pero esos errores no los vamos a volver a cometer. Vamos a estar cerca de la gente, vamos a seguir haciendo obra y vamos a cuidar al vecino como lo hicimos durante los 4 años. ¿Vos considerás, digamos, perdimos por muy poco, tampoco es que... No, bueno, no importa. O sea, no, sí. O sea, sí. De hecho, también, a nivel nacional también han perdido por muy poco y han tenido un crecimiento exponencial de la elección, digamos, de la PASO hacia la elección final. Digamos, tuvieron un crecimiento interesante, digamos, también, ¿no? O sea, y hoy nos están reclamando la vuelta. Hoy el vecino de Morón nos está reclamando la vuelta, nos extraña nuestra gestión y se dio cuenta el valor que tiene la obra pública, el gestionar, la seguridad, el estar cerca de los vecinos, bueno. Eso lo está ese tipo de planteo, al menos de afirmación, digamos, o sea, es muy amplio, digamos, obviamente yo creo que probablemente haya gente, digamos, no sé, cercana a vos que te diga que piden la vuelta, pero también debe haber gente cercana a Lucas Gui y a toda esa gente que le dice, bueno, sigan con este gobierno, digamos. Me parece, digo, es parte de estamos en pleno de un año electoral, digamos, uno tiene que contemplar todas estas cuestiones. ¿Tienen una impronta distinta por ser un año electoral a nivel local? No, estamos con la meta en trabajar en equipo, por eso la incorporación de la UCR nuevamente, estamos presentando muchos proyectos, estamos trabajando cerca del vecino, pero la impronta es la de siempre, tratar de armar un equipo que en esta intermedia pueda ser la base o el esquema que quizás pueda volver en el 2023 a gobernar Morón. ¿Hay diálogo, digamos, para el adentro en Morón, por ejemplo, digamos, para el adentro entre la oposición y el oficialismo, digo, o cada cual hace su historia? No, hay mucho diálogo. A mí me toca ser el presidente de este bloque y personalmente considero que tiene que haber diálogo. Los concejales somos justamente conciliadores. Si vamos a ir al Consejo Deliberante a tirar piedras nada más, no sirve. Puede estar cualquier vecino. Bueno, los vecinos nos votaron para que dialoguemos, para que lleguemos a acuerdos, para que les resolvamos la vida. Bueno, en esa línea es que yo me trato de mover y tengo diálogo con el presidente del Consejo Deliberante, que es oficialista, con la presidenta del bloque oficialista también, con los monobloques, con todos los bloques. Si no dialogamos va a ser muy difícil. Y en el Consejo Deliberante en particular se da una situación amena en cuanto al diálogo. Después cada uno vota lo que considera, pero por lo menos diálogo hay. ¿Qué opinas de la pandemia? Es dura, nos entristece a todos, eso no hay dudas. Me tocó tener COVID a mí también, no la pasé bien unos días.
La gente la está pasando mal y creo que el gobierno no está a la altura de la pandemia. Si bien es algo inesperado, que nadie tiene una receta, entiendo que la dicotomía o la falsa dicotomía que planteó Alberto entre salud y economía y eligió la salud, le salió mal porque fundió la economía y la salud tampoco la garantizó. Entonces, con una mala gestión, una mala administración, poca previsibilidad, los argentinos la estamos pasando muy mal. ¿Hay algún país, digamos, que sirva como ejemplo que a vos te gustaría que pase en la Argentina? Hay ejemplos como el de Suecia, Estados Unidos, hay varios ejemplos que a mí me generan que por lo menos se trabajó un poco mejor el tema de la pandemia. Estados Unidos, digamos, hasta la incorporación de Biden era un desastre, digamos. Ahora parece Biden que se está convirtiendo en una especie de peronista norteamericano, digamos. Estados Unidos tiene vacuna, Estados Unidos tiene cantidad de empleo, hoy nos falta el empleo, en Argentina no tenemos vacuna. Más o menos, están yendo a un plan, especie de un plan de obra pública muy amplio en Estados Unidos, digamos, que también habla de cierta crisis laboral, ¿no? Hoy en la Argentina la está pasando mal. No tenés empleo, no tenés vacuna, no tenés salud, no tenés respiradores. Tuvieron un año para programar, para planificar, y sin embargo seguimos en el aire. Está bien. Clases sí, clases no, qué clases administrativas, Bueno, en clases hubo siempre. Acá, o sea, porque me parece que ese es un dato que hay que poner sobre la mesa, ¿no? O sea, clases hubo siempre. Acá la discusión es la presenciabilidad en las clases, digamos, ¿no? Me parece que ahí... porque los maestros por otro lado se quejan mucho, dicen, no, escúchame, nosotros estuvimos dando clases, te gustará, no te gustará, pero estuvimos laburando. Clases hubo todo el año y mi reconocimiento a los docentes que hicieron el esfuerzo. Tengo 2 hijos y me consta de todo el esfuerzo que hacen a través de una plataforma virtual de dar clases. Ahora, nosotros como políticos tenemos que ver el foco del conflicto. El foco es que hay muchos chicos que no tienen acceso a internet, hay muchos chicos que esta no presencialidad les está generando problemas de angustia, problemas de salud. ¿Sabés qué creo yo? O sea, y esto ya para ir culminando, que este tema de la presenciabilidad, digamos, es un tema que es muy recurrente en algunos sectores, porque ¿sabés que hay sectores que nosotros hemos tenido? Ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que decía el padre Pepe. Pero en esos sectores más olvidados, más desprotegidos, es donde mayor necesidad de presenciabilidad tendría que haber, digamos, ¿no? Y no la hay, y quizás esos sectores son los que menos escuchados y los que menos se quejan. Yo a veces no concuerdo, digamos, con aquellos sectores en donde sí tienen la posibilidad de que sus hijos puedan quedarse en su casa, puedan estar, digamos, qué sé yo, tranquilo al menos momentáneamente hasta que esta porquería pase, ¿no es cierto? Pero veo eso, yo sí considero que la presenciabilidad en esos sectores más olvidados es más que necesario porque no se pueden quedar en su casa, porque son casas muy chicas, digamos, no tienen lugar para gran cantidad de gente. Digo, ¿vos no ves esa dicotomía entre los sectores que se quejan? Coincido plenamente que los sectores más vulnerables, los más desprotegidos son los que más necesitan la presencialidad porque la educación es lo que los va a sacar de esa situación. Lamentablemente son los que menos se quejan, primero porque están pensando cómo parar la olla, cómo conseguir un mango, hacer una changa, y después porque no tienen forma o lugar donde exponer su necesidad. Si no es a través de una red social, hoy el gobierno siento que no los está escuchando. Si no les da un IFE, no les da nada, no les da alternativas. Entonces, coincido en ese sentido, que son los más desprotegidos y los que más necesitan la presencialidad. Y los que menos se quejan a veces. Eso es lo que digo, los que menos se quejan. Aquellos... Pero bueno, es una situación que lamentablemente, ojalá termine pronto, ¿no? Ojalá para todos. Juan, te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias, bueno, y esperemos que se transite de la mejor manera. Estamos en un año electoral, uno lo entiende a eso, pero me parece que el diálogo siempre tiene que primar. Ojalá, y en eso estamos. Gracias por tu presencia acá. Y nosotros, como decíamos y como anticipábamos, vamos a ver ese extracto de la vez pasada que teníamos la posibilidad de hablar con el padre Pepe, y él nos manifestaba la preocupación que tiene con esos sectores, o al menos en esos barrios, en donde cuesta mucho esta idea de estar encerrados o quedarse en casa, porque esa gente tiene que salir a laburar, porque esos lugares no están aptos para
o no son muy aptos para quedarse tranquilo y descansando en su casa. Nosotros ya le dijimos al presidente en su momento, no se puede decir llévate el trabajo a tu casa o quédate en tu casa, las casas de la villa son diferentes, y esta villa y cualquier villa, entonces hoy día volver a una cuarentena cerrada significa, sobre todo desde el punto de vista de los adolescentes, de los chicos, un problema muy grave, porque ya estamos como cosechando los frutos del encierro, ¿no? Entonces, en su momento fue necesario como activar una política de cuidado de salud. Pero la salud no pasa solamente por el virus, pasa a través de un tiempo bien ocupado de pibes y pibas que vuelvan al club, que vuelvan al colegio, que vuelvan a hacer la actividad normal, porque después si no nos quejamos que los pibes andan en, no sé, en una esquina y que un tipo o una tipa los lleva a la delincuencia o al afano, pero claro, si le cerraste los lugares en donde podía crecer sanamente. Entonces, es importante lo presencial, más en los barrios nuestros, mucho más que en los de clase media. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Bueno, después de una mañana que se presentó bastante complicada, la doctora finalmente está acá con su auto porque esto de las grúas a nosotros también nos toca. Doctora, gracias por su presencia nuevamente. Bueno, espero bien, acá estamos, bien, ¿sí? Ahí está. Bien, muy bien, me alegro. Vamos a lo nuestro, rapidito. Tiene que ver con una semana que ha dado mucho que hablar, ¿no es cierto? Por el tema de la presenciabilidad, el tema de las vacunas y el tema del triage. Hablemos un poco de todo esto, ¿no es cierto? Las vacunas, gracias a lo que se conoce como la iniciativa COVAX, ¿no es cierto? Llegaron al país 864.000 vacunas de AstraZeneca, exacto, digamos que pertenecen a esa iniciativa que se tomó allá por enero, febrero de este año, de repartir un poco más parejo las vacunas a nivel mundial, ¿no es cierto? A esto también se sumó otra cantidad que vinieron por parte de las Sputnik, ¿no? de Rusia, y también la información que se conoció esta última semana que se podría empezar a hacer la vacuna, producir la vacuna en la Argentina a partir de junio en un laboratorio de un distrito bonaerense, más precisamente el laboratorio Richmond. Sí, muy buenas noticias porque el laboratorio Richmond ya hizo 23.000 vacunas que mandó a Rusia para ver si estaban bien, que hicieran un control de calidad, y si se autoriza todo, en junio se va a producir la Sputnik, primer país que va a poder hacer las vacunas Sputnik en toda América Latina. Somos los primeros, los únicos. Esto es una gran noticia porque de tener la posibilidad de que esté todo bien y ponerlo en marcha, el laboratorio Richmond tiene la planta en Pilar. ¿Te acordás que la de AstraZeneca está en Garín? También, que no se entiende muy bien por qué esa vacuna se produce acá y después se va para otro lado y no nos vacunamos nosotros, ¿no? Pero bueno. Tenemos que hacer que se haga acá también, así tenemos muchas. Pero si se da todo esto, en el laboratorio Richmond pueden llegar a ser hasta 5 millones
de vacunas en forma muy rápida como para que tengamos vacuna para siempre. Claro, porque lo concreto es que esta pandemia que hoy nos tiene en boca a todos, en filo a todos, se tiene que ver también con que esto va a continuar, digamos, calculo que va a ser parte de las vacunas que nos damos de manera habitual, digamos, el plan de vacunas, ¿no? Exacto, porque miren, estamos con barbijo, estamos a la distancia, estamos con el alcohol y realmente esto lo tenemos que seguir haciendo, estemos vacunados, no estemos vacunados, hayamos tenido o no COVID, tenemos que seguir hasta que sepamos con seguridad que esta pandemia se termina. Las vacunas, hay muchas y estas que tenemos es cierto, hay una crítica de que si son pocas no son muchas. Somos el país número 15 que tenemos estando vacunados a las personas, entonces es importante la solidaridad y en este momento estamos en la peor crisis, y esto es lo que te quiero comentar, en el peor momento, porque no hay camas en terapia intensiva. 90%, 95%, vuelvo a repetir que te puede quedar una cama o dos y las ocupas inmediatamente. Hay hospitales que tienen en la guardia entre 10 y 11 pacientes respirados. ¿Qué está sucediendo? 30.000 casos infectados, más de 300 muertos, más de 60.000 fallecidos en todo el país. Esta lamentable pérdida, ¿no? Porque cada uno de estos números que digo es una vida, es un nombre, es un apellido y es una familia detrás. Entonces, pensemos, ¿qué está pasando? Están aumentando. De acuerdo a los cálculos, entonces en la semana que viene podríamos tener el doble. Tenemos comunitario de la cepa que se llama Manaos. Que es la más contagiosa, es una de las más complejas. 70% de posibilidades de contagio. La buena noticia es que por ahí se sabe ya que la Sputnik cubre la cepa Manaos. Bueno, por eso en otra charla, si querés, lo podemos comentar esto. Pero lo que quiero decir es, ¿qué tenemos que hacer si se están aumentando tanto? Sí, se han intensificado las reuniones entre las autoridades, tanto a nivel nacional y provincial, también con autoridades de los distintos nosocomios, privados, públicos, para ver cómo está avanzando esto de una manera bastante complicada, porque por lo que manifestaba la propia doctora, ya no hay camas, las camas que hay hay algunos inclusive centros de salud conocidos como el Fernández, el Malbrán, que se dedican pura y exclusivamente al tratamiento de pacientes con COVID, digamos, ¿no? Entonces, esto también habla a las claras, porque estamos hablando de que otras patologías también están dentro de esa ocupación de camas, ¿no? Sí, hay comité de crisis en todos los hospitales, en todos los centros, tratando de ver día a día, hora a hora, minuto a minuto, cómo resolvemos el tema de lo que cae. Y por último, te quiero contar que tenemos que bajar la presencialidad en todos lados. Entonces, la discusión no es salud o educación, es salud y educación todos juntos. La salud es primordial y yo creo que si se movilizan personas para escuelas, se movilizan también los papás, las mamás, el transporte. Aumentás un montón la cantidad de gente que se moviliza. Entonces, estas peleas dentro de una pandemia no tienen que estar, ¿sabes? Tenemos que tomar lo mejor conveniente que sea para la salud. Y por último, como sabemos que no vamos a tener muchas camas y no hay, y vamos a encontrarnos en alguna situación, como se escuchó en Neuquén en este momento, que no se sabe a quién darle un respirador. Tampoco están así, hay una cuestión de triage, hay comités de bioética que ayudan para esto, hay guías para esto, tanto en nación como en provincia, como en cada uno de los lugares que tienen un comité de bioética y tiene una guía para poder saber cómo es este triage. Claro, ¿a quién va el respirador? No hay que hacerlo solo, no es una cuestión de que el médico deba decidir nada, acá tiene que haber un equipo de personas experimentadas para entre todos tomar una decisión y tampoco hacer ningún tipo de discriminación que tenga que ver con la edad, con la discapacidad, etcétera, etcétera. Acá tiene que haber un equipo y hay guías que les ofrezco que las busquen en las redes, en las guías de Nación de la provincia de Buenos Aires también están las guías, que están afamados bioeticistas armando estas guías. Así que lo único que yo me parece que tenemos que decir es que no dejemos de estar distanciados, de hacer esta no presencialidad en los lugares, salgamos lo mínimo posible, no hagamos viajes, no hagamos nada de todo eso. Es lo que desde aquí humildemente podemos, no sé si aconsejar, pero al menos avisarle a usted que está del otro lado y que nos acompaña de manera permanente. Nosotros nos empezamos a ir, ya ha sido
todo por hoy. Espero, como siempre digo, que haya servido de algo. No me quiero olvidar de una cuestión, y tiene que ver con una cosa que ha sucedido la semana pasada, que por ahí no tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, pero es una buena noticia, o no tanto, según como algunos lo vean. A mí me ha gustado, y tiene que ver con la música, porque me gusta la música, con un recital de los fundamentalistas del aire acondicionado, que es la banda de rock que acompaña habitualmente en esta última parte al Indio Solari. Hicieron un montaje, una producción en un lugar, en Epecuén más precisamente, una localidad de la provincia del interior de Buenos Aires. Impresionante, fue a la madrugada, liberaron la posibilidad para que lo vean todos, porque era una entrada que se compraba a través de Ticketek, y tuvimos la posibilidad, al menos de ver a aquellos que nos gusta, al Indio Solari otra vez, no sé si arriba de un escenario, pero lo vimos cantando un par de temas. Muy emocionante, ahí lo estamos viendo al costado, un tema que presentó y tiene que ver con Encuentro con un ángel amateur. Nos vamos, espero que les guste, a mí me gusta mucho, algunos dicen que es una canción de despedida, por lo pronto disfrutemos que está vivo. Hasta la semana que viene.